Continuamos con la segunda parte de nuestra visita al Parque de la Isabela Histórica con la Cámara Viajera de Encuentro Latino. Este fue el primer asentamiento permanente creado por los colonizadores europeos, nombrando La Isabela en homenaje a la reina Isabel I de Castilla. Entonces Colón decide hacer el primer asentamiento europeo en América, aquí en La Isabela. Aquí él construye su casa, el castillo, que fue la única casa que él estuvo en América. También construye la primera iglesia donde se celebró la primera misa de América. Al igual que construyó el almacén real, que era la estructura más grande del poblado. Era un edificio que fue utilizado como el primer ayuntamiento de América, como fortaleza, como depósito, también como hospital, porque hay muchas personas enfermas de malaria y enfermedades venéreas. Entonces, Colón también construyó el polvorín o tesorería, que era donde se guardaban las municiones, las armas. Colón utiliza la Isabela como un punto de partida para el comercio con España y otros países de Europa. La Isabela era un lugar céntrico para el comercio con España y otros países de Europa. Entonces Colón no dura mucho tiempo en la Isabela, se va a cubre lo que fue la ruta de los Hidalgos, el Mamey, como le dicen, un lugar que queda bastante cerca de acá. Se va cabalgando por las montañas y llega a Concepción, porque creo que anda en busca de tesoro, de oro, por ser más en oro, sí, exacto. Llega a Concepción de la Vega, lo que es conocido hoy en día como la Vega Vieja o Vega Real. Continúa el camino y hace un pequeño asentamiento en la Vega. Continúa el camino y finalmente llega a Santo Domingo y funda la Nueva Isabela al lado del río Sama, lo que es conocido hoy en día como la zona colonial. Sí. Pero aquí fue donde todo inició en el año 1493. En el 93. Sí, señor. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer. Ya. Entonces, cuando Colón regresó, ¿con cuántas embarcaciones regresó de nuevo? Con 17 embarcaciones. 17 embarcaciones. Okay. Y 1.500 hombres. Y 1.500 hombres. Sí, señor. Okay. Ya en el segundo viaje, que es cuando llega a la Isabela. Pues seguimos. Vamos. Bien, aquí tenemos los corales del mar, donde habitamos peces pequeños mayormente. Esta pieza que vemos aquí es una pieza de metal que era utilizada por los españoles para medir la profundidad. Su nombre era escandallo. Es una pieza de metal bien pesada. Eso lo bajaban en el agua, la amarraban con una soga con varios nudos. Sí. Cuando llegaba al fondo, entonces medían la cantidad de nudos y se veían a qué profundidad estaba. En el mundo marítimo se utiliza nudos, yardas, y así por el estilo, brazas. Entonces aquí tenemos las brújulas o astrolabios, que venían siendo los GPS de aquel entonces para la ruta de navegación. Los compases de puntas para medir la distancia entre los lugares, el mapa mundio, carta geográfica, que fue diseñado así al inicio porque había una disputa, muchas personas decían o pensaban que la Tierra era plana, que era cuadrada, otros decían que era redonda. Galileo Galilei fue uno de los que demostró que era redonda contra la esfera, y otras personas habían demostrado que era redonda la Tierra. El tratado jurídico firmado entre Colón y los Reyes Católicos de España, como le dije al inicio, las capitulaciones de Santa Fe, que así se le llamó, los hermanos Pinzón, capitanes de la Niña y de la Pinta, Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez Pinzón. Wow. Permiso. Aquí tenemos una réplica de una de las carabelas. Muchas personas dicen que era la Santa María, aunque la Santa María nunca llegó a la Isabela porque se encalló en Haití, construyeron el fuerte de la Navidad con los restos de ella y posteriormente fue quemado. Tienen la cruz, como pueden ver en la vela, porque era parte del contrato entre Colón y los Reyes Católicos de España, que tenía que evangelizar o cristianizar cada isla que descubriera. En este caso el catolicismo, que es lo que ellos más predicaban. La Santa María era una nao, las eran carabelas. Era más fuerte. Entonces la nao era más grande. Más grande sí, que señor. La carabela. Sí, señor, más fuerte. Más fuerte. Porque tenía la intención de llegar al Mediterráneo con ella. Sí. Ok. Aquí tenemos las piedras filosas o piedras de rayo, como decimos nosotros, que eran utilizadas por los taínos para tallar porque ellos usaban herramientas metálicas. Una hacha de piedra, la cual llamaban petaloide, y la piedra redonda la usaban para medir la profundidad. Como ellos no tenían metales, usaban piedras. Los utensilios de barro fabricados por los taínos, ellos usaban la cara de una tortuga, de una iguana, de un búho, porque ellos eran politeístas, creían en varios dioses. Para ellos cada figura tenía un significado y la adoraban como símbolo. Creían mucho en la mitología. Aquí los morteros de piedras o pilones para triturar los condimentos. El burén para fabricar el casabe, que era el pan de los taínos. Una hacha de piedra con la forma de un manatí. Miren esa con la forma de los tentáculos de un pulpo, la parte de afuera. Wow. Los caracoles que lo utilizaban como pulsera, collares, también se lo amarraban en las piernas y emitían un sonido, hacían un ritmo para el baile del areíto, que era la danza oficial de los taínos. Los amuletos que lo usaban como símbolo de buena suerte, la salud, de la lluvia, diferentes símbolos. Pluma del oro y de cotorras que hay mucho en la isla. De hecho dicen que Colón le llevó a los Reyes Católicos como ave preciosa aquí en la isla, porque son de épocas recientes. Aquí el mapa de los cacicazgos, como estaba explicando al inicio, que eran 5 en total. Ariema, Guama, Guana, Higüey, que todavía conserva el mismo nombre, y Saragua, Jaragua, que era lo mismo. Los taínos anteriormente decían a la isla Babeque. Babeque en el lenguaje arahuaco significa tierra con oro o tierra desconocida. También le llamaban Quisqueya, que significa la madre de todas las tierras. Haití, tierra alta, tierra montañosa, y la palabra taíno, gente amigable, gente buena. Esto es un semí de hilo de algodón, es pequeñito, pero es original. Eso estaba en el Museo del Hombre en Santo Domingo. Dicen que un turista lo compró, no se sabe quién se lo vendió.
Probablemente no se va a saber, pero el presidente de la República, Luis Abinader, hizo la reclamación internacional y se demostró que pertenece a la República Dominicana y lo tiene que regresar. Actualmente se encuentra en un museo de Europa. De Europa. Sí, señor. Sí, así es. Aquí tenemos el dios de la cojoba. Esto para los taínos era el dios de la cojoba. Ellos aquí depositaban la sustancia en la planta, un polvo, luego lo inhalaban y se ponían en estado de éxtasis. Drogado, para ser más específico. Y hacían los ritos religiosos en honor a esta figura, porque ellos entendían que a través de ese estado de alucinación en el que ellos se ponían, podían comunicarse con sus ancestros, con sus antepasados. Tenían un objeto llamado espátula vomitiva, que era como una paleta de madera, la cual se introducían por la boca, tallar la garganta, para provocar una ansia de vomitar, porque ellos entendían que cuando vomitaban liberaban el cuerpo, todos los malos espíritus. Era como una desintoxicación interna que hacían, una limpieza. El maíz, la yuca y el tabaco, que eran los cultivos principales de los taínos, originario de acá, eso es tabaco. Hay que ver tabaco. Sí, sí. Los tipos de vivienda que usaban los taínos se le llamaban chozas, bohíos, caney o babeque. Las hamacas para el descanso, las canoas que eran usadas para la pesca, también para desplazarse de un lugar a otro. Y acá tenemos el manatí, que es un mamífero marino. Muchas personas le dicen la vaca marina porque tiene tetas como la vaca. Pare una cría cada 5 años. Cada 5 años. Sí, señor. Se alimenta con algas marinas y está en peligro de extinción. Pero Colón lo confundió con la sirena griega porque Colón tenía el mito, la creencia que hay un monstruo marino en el mar. Wow. Excelente. El año pasado murieron 2 aquí, que el primero que murió tenía 1.250 libras y medía 2,94 metros de largo, pero no tenía herida ni golpe, fue producto de deshidratación. Sí. Murió, porque se acerca mucho a la orilla cuando la marea seca, entonces quedan varados en la orilla. Las 17 embarcaciones usadas por Colón en el segundo viaje, parte de los apellidos de los 1.500 hombres que vinieron con Cristóbal Colón en el segundo viaje. En el orden alfabético, voy a buscar sus apellidos si son descendientes de españoles. Aquí tenemos bolas de cañón, de plomo y de piedras, barras, costa de malla, punta de lanza, punta de flecha y boca de cañón. Todo eso fue encontrado en el polvorín o tesorería, que era donde se guardaban las municiones. Estas son piezas de artillería de cañón que eran de Nicolás de Obando, que fue gobernador desde el año 1502 a 1509. Ok. 1502 a 1509. Sí, señor. Aquí tenemos una maqueta de la bahía de la Isabela. Nosotros estamos por acá, más o menos. Okay. Esta era la casa de Colón. El río Jabónico inicialmente desembocaba acá. El día 4 de agosto del año 1946 hubo un terremoto y posteriormente un maremoto en un pueblo llamado Nagua, Matancita. El río cambió de cauce y de aquí se trasladó hacia acá aproximadamente 1 kilómetro a la derecha, que lo voy a mostrar esa parte más adelante. Hoy en día la desembocadura es acá. Esta parte aquí tenía un muro de arena en el centro y el agua estaba estancada como a 100 metros hacia acá y pasaban personas caminando y motores hacia allá, hacia esta parte. Pero en diciembre el río se desbordó, hizo una creciente bastante grande que hasta por aquí salía el agua. Se lo voy a mostrar allá más o menos. Wow. Y ahora está unido con el mar, pero no tiene corriente aquí, sino solamente en esta parte. En esa parte. Sí. Los muros de la casa de Colón hoy en día es una ruina, que lo voy a explicar esa parte donde lleguemos allá. Ese es un pequeño pobladito que ve al frente de la aldea. Y esa foto del año 1986, para el quinto centenario, 1992, fueron desalojados y mudados a medio kilómetro de ahí. Hacemos otra pequeña pausa y regresamos con nuestra cámara viajera desde el Parque de la Isabela Histórica en Puerto Plata. Quédese con nosotros.